No, es una enfermedad hereditaria, es la enfermedad hereditaria más común en la raza caucásica. ¿Solo hereditaria es? Es hereditaria, si Sí. se transmite normalmente en el paciente con fibrosis quística, los padres son portadores sanos, Sí. o sea, tienen el gene, pero no padecen la enfermedad. Sí. Y al juntarse dos padres con el gene con uno de los genes de fibrosis quística, Sí. tienen un 25% de posibilidades para cada uno de sus embarazos, ¿no es cierto?, Sí. De tener un niño con fibrosis quística. ¿Qué porcentaje de niños nacidos con fibrosis quística? Depende mucho de la mezcla de población que tenga el país, ¿no es cierto? Sí. Nuestro país es más o menos un caso por cada 5.000 nacimientos sanos. En algunos países europeos esa incidencia es mayor. Ajá. En países con mayor cantidad de amerindios, como podría ser cualquiera de los otros países latinoamericanos, es un poco menor. Ajá. Es decir que apunta únicamente a la clase, al sector, a la raza caucásica sería, ¿no? Sí, a los blancos. es decir, en los caucásicos, 1 de cada 20 caucásicos que andan caminando por la calle es portador del género. Ajá. Eso es mucho más bajo en los negros de origen africano y en los orientales, muchísimo Ajá. más bajo, pero también existe. ¿Cuáles son las características de la enfermedad, doctor? Se manifiesta fundamentalmente por una obstrucción de todas las glándulas secretoras de moco, es decir, hay un defecto en la célula del paciente que condiciona la calidad de moco que produce, y fundamentalmente a nivel pulmonar, o Sí. sea, respiratorio, a nivel del páncreas, que produce las secreciones digestivas, ¿no es cierto?, son los que más manifiestan alteraciones más tempranas y por tanto las con mayores consecuencias. Es decir, el paciente con fibrosis quística en general, como usted lo comentó por el caso de las mellizas de Oviedo, Sí. ¿no es cierto?, el factor respiratorio es el que condiciona la sobrevida del paciente. ¿Cuál es el riesgo y cuál es la sobrevida habitual? De nuevo volvemos al nivel del país, ¿no es cierto? En el país que más sobrevida tiene en este momento son los países Suecia, Canadá, que un paciente nacido hoy con fibrosis quística y atendido en un centro de fibrosis quística tiene una expectativa de vida superior a los 45 años. Ajá. En nuestro país, que por otra parte es el que tiene mejor sobrevida de Latinoamérica, la expectativa de vida es alrededor de entre los 20 y los 25 años. Muy bajo. ¿Y qué se Y puede, es mucho más baja en otros países Sí, sí. latinoamericanos, por cierto. qué se puede hacer en este caso, doctor Piñero? Es una enfermedad que desde que se descubrió el gene, ¿no es cierto?, que fue en el año 89, y que eso es lo que condiciona un poco el Sí. Día Mundial de la Fibrosis Quística, porque se descubrió precisamente un día como mañana, digamos, el Sí. 8 de septiembre. Fundamentalmente, la expectativa de vida del paciente está condicionada por la capacidad de obtención de medicamentos. Nosotros, Ajá. en nuestro país, tenemos la posibilidad de que tenemos los mismos medicamentos que hay en cualquier parte del mundo, lo cual, por cierto, ha mejorado tremendamente la expectativa de vida. Es decir, son medicamentos, la mayoría de ellos importados, extremadamente caros, pero que en nuestro país, comparando con otros países latinoamericanos, estamos en mejor posición. No es lo ideal, es decir, yo no le puedo hacer una receta a un paciente y va y lo compra en cualquier farmacia, ¿no es cierto? Sí. Hay que condicionar de acuerdo a la mutual que tenga, quién va a pagar por si el gobierno paga o no paga, pero los medicamentos están disponibles. En otros países, digamos fundamentalmente del hemisferio norte, ¿no es cierto?, uno hace la receta y va y la compra Sí. en la farmacia o se la entrega a su motor en la farmacia. Acá hay que pelearla un poquito más, pero están disponibles. Ayer estaba hablando con el doctor Gentile, que creo que es uno de los dos
que hace en Córdoba un test del sudor, ¿no? Sí. Y que es un factor importante de diagnóstico en este caso. Claro, el diagnóstico de fibrosis quística fundamentalmente es clínico, o sea, uno lo ve al paciente y tiene características que lo hacen pensar de que puede tener fibrosis quística, o sea, por de pronto un paciente que en general el padre puede decirle que sabe salado, si el padre que besa a su hijo, ¿no es cierto? Una de los problemas que tiene es que el paciente con fibrosis quística segrega mayor cantidad de sal en la piel. Sí. Esa es una de las maneras de que accidentalmente un padre lo puede detectar. Sí. Además, empiezan los problemas respiratorios, es decir, que son paulatinos, que en algunos pacientes son más serios, otros menos serios, y fundamentalmente también el problema digestivo, que son pacientes que tienen diarrea crónica y falla de crecimiento. Ante esas características, ¿no es cierto? Sí. Uno pide un test del sudor, que mide la cantidad de sudor en la piel, sí, y que ya nos dice si el paciente tiene o no tiene fibrosis quística. En los últimos años se hace un test del recién nacido con la misma gota de sangre que se hacen otros test del recién nacido, se hace uno que se llama TIR, o sea, tripsina inmunoreactiva, o sea que le permite al paciente recién nacido, digamos, a los padres, sí, ser en las primeras 2 o 3 semanas de vida, si tiene un TIR positivo, este T positivo, hay que realizar, por cierto, ir a su médico de cabecera, que lo examine al niño y que pida un test del sudor. Cuando un TIR es positivo, existe la posibilidad de que el niño tenga fibrosis quística. Y lo importante es que se ha visto que mientras más temprano se diagnostica la enfermedad, mejor es el pronóstico de vida de los niños. Es decir, porque en lugar de agarrarlo como lo diagnosticábamos antes, a los 4, 5, 6 años, ahora se lo diagnostica recién nacido, se ponen los tratamientos que están disponibles y la expectativa de vida es muchísimo mejor.